Buenos días, tutor y compañeros, me llamo José Mosquera y bueno, para esta actividad en la que voy a escoger dos ejercicios para explicarlos. El primero lo he escogido referente a mi carrera, la agronomía. Entonces dice así: en una finca, en las primeras 10 semanas de cultivo de una planta que medía 2 centímetros, se ha observado que su crecimiento es directamente proporcional al tiempo, viendo que la primera semana ha pasado a medir 2.5 centímetros. A. Identificar a variable dependiente e independiente. Como variable independiente vamos a tener el tiempo en el eje X y como variable dependiente la altura de la planta en el eje Y. B. Definir la función que relaciona las variables identificadas. Como nos hablan de que el crecimiento es directamente proporcional al tiempo, vamos a escoger lo que es una función lineal donde h es igual a 0.5, que es el crecimiento de la planta en la primera semana, por el tiempo en semanas más 2, que es la constante. Se realiza semana tras semana y esto se puede tabular. Nos dice que tabular y graficar en Excel los 5 primeros valores de la función definida. Aquí están. Para esta tabla nos vamos a insertar tabla y ya podemos colocar aquí dentro los datos de las semanas. Ahora bien, para graficar copiamos esta tablita de aquí, nos vamos a Excel, la pegamos, la seleccionamos, nos vamos acá a esta parte que dice gráficos y escogemos el que se acople a nuestras necesidades. Ahora bien, vamos a explicar el segundo ejercicio. Dice que, dadas las progresiones a sub n, calcular el enésimo término y calcular la suma de los 10 primeros términos en cada progresión. Tenemos que, fórmula de progresión aritmética. Una progresión aritmética es una sucesión de términos en la cual al anterior término se le suma un número fijo, al cual se le llama diferencia de la progresión. Entonces aquí tenemos la fórmula, esta se puede simplificar y se reemplaza obviamente, donde a sub n es los términos, 4 es la primera progresión, a 7 que es la diferencia de la progresión de 4 a 11 y 7, de 11 a 18 y 7, así sucesivamente. Lo hacemos con la primera, donde a sub 1 es igual a 7 por 1, menos 3, que esto es igual a 4. Esta es el primer resultado, el 4 de acá. Asimismo, todos se puede solucionar con los 10 términos, lo cual ya lo tenemos hecho aquí, y se suman, y esta es la sumatoria de la progresión, la sumatoria de aquí. Ahora bien, fórmula de la progresión geométrica. Tenemos que una progresión geométrica es una sucesión de términos en la cual al anterior se lo multiplica por un término fijo. A este se le llama razón de la progresión. Tenemos que a sub n, a sub n es el número de términos, es igual a sub 1, que son las progresiones que están aquí, por r, que es la razón de n a la menos 1. La razón aquí es 2. ¿Por qué? Porque 3 por 2, 6, es por 12, es por 2, 24. Es el término fijo que se multiplica. Entonces, reemplazando aquí, tendríamos que, hagámoslo con el décimo término, a sub 10 es igual a 3 por 2 a la 10 a la menos 1. Eso tenemos que a sub 10 es 3 por 2 a la 9, que eso al final nos va a dar que a sub 10 es igual a 1536. Ese es el décimo término. Damos acá abajo la sumatoria y aquí tenemos el décimo término. Igual se hace con todos, con la misma fórmula, con todos los 10 términos, se colocan aquí y se hace la sumatoria de la progresión. Bueno, muchas gracias por la atención, espero que haya sido lo suficientemente claro y muchas gracias.